¿Listo, Mati? Listo. Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, complicado momento porque tengo que levantar el post-almuerzo, manes, integración sensorial, y ahí estoy yo. Bueno, herramientas, jornada del día, digamos, tema del día de la jornada, y la propuesta era herramientas para una educación inclusiva de calidad o una educación inclusiva exitosa. Se supone que participé de procesos de educación inclusiva exitosas, o tengo también la otra contracara de la moneda, digamos, que es haber sido parte, sin ganas de haberlo querido ser, de situaciones de inclusión terribles. Digamos, justamente lo que menos tenían era la palabra inclusión dentro de la frase, ¿no? Entonces, como tengo también los malos consejos o las orientaciones nefastas que pueden llegar a, de repente, decir una escuela, a una familia, tengo también desde ese lugar el consejo o la orientación clave para lograr justamente lo que no hay que hacer. O para decir justamente lo que no hay que hacer. Bueno, cuestión teórica, no voy a explicitar nada, pero porque ya más o menos una de las cosas que los organizadores me dijeron, como padres estamos cansados que nos hablen de las 3 áreas afectadas del autismo. Bueno, a partir de ahora del DSM-5 no son 3, son 2. Y 2 se juntaron en una, quizás es lo único importante a decir, que es la parte de la comunicación y el lenguaje y la parte de la socialización se unificaron. O sea, un chico puede tener lenguaje, pero habla solo, esto se llama soliloquio, y de repente ese lenguaje no es comunicativo. Entonces lo importante es darnos cuenta que los desafíos están en el plano de la comunicación social, más allá de la comunicación y el lenguaje. Y después otra cosa importante es mencionar esto. Los TEA son los que hasta hace no mucho tiempo se conocían como TGD, y entre signos de pregunta, ¿qué leen? ¿Quién sabe a lo que se refieren un grupo bastante importante de profesionales con las siglas TES? Bueno, bien, hicieron la tarea, lo conocen. Hay mucha gente que no conocía este término, entiendo, si quieren levantar la mano. ¿Quién no sabía que a las personas con autismo se las denominaba dentro de estas siglas también? ¿Quién no sabía? Bueno, la verdad son muchos en el terreno de educación. Es el concepto más utilizado, sobre todo en formaciones anacrónicas. Digamos que están como poco actualizadas y que todavía siguen pensando que condiciones dentro del espectro autista tienen base emocional. Años 70, sobre todo, que culpabilizaban muchísimo a los padres. Entonces, que en una escuela, a un padre, en una reunión de padres, le digan, o saquen una planilla que diga alumno con TES, ya te ubica en otro lugar distinto a lo que el médico te había dicho, distinto a lo que quizás tu equipo te dice, y no muy distinto a lo que el padre siente. Porque la culpa del padre, me cuesta años erradicarlas a los padres y mis pacientes. Es como que ya vienen con, ya lo acepto, soy culpable. Como que les cuesta a los padres eliminar la culpa. Y este tipo de palabras todavía es como que tiran un poquito más de tierra y como si ya no tuvieran bastante, ¿no? Bueno, y entendamos que afecta cualitativamente a diversas funciones psicológicas y muchos psicólogos hablan de las funciones psicológicas superiores. Bueno, Facundo habló de la memoria, la atención, el control inhibitorio. Hay muchísimas funciones psicológicas que se encuentran afectadas de forma cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que compartan distintos chicos con autismo, un mismo cuadro sintomático, un chico con autismo no va a ser igual a otro. Otra cosa importante, vieron que ahora es todo neuro. Facundo ya se retiró, ¿no? Entonces, como ahora es todo neuro, de repente aparece muy en boga el paradigma o la hipótesis de lo genético. ¿Sabemos que la genética está implicada en autismo? ¿Lo podemos confirmar? Hay muchas investigaciones que muestran, sobre todo en la relación con hermanos, o de repente familias que tienen 7 hijos con autismo. O que los padres tienen diagnosticado autismo después de haber recibido el diagnóstico de sus hijos. Entonces la genética está implicada, está comprobado a nivel de investigaciones científicas. Sin embargo, sabemos que hay un concepto que se llama epigénesis. Y también es la importancia de entender genes más ambiente. ¿Y los padres qué son? Genes y ambiente. Así que más culpa para los padres. No, lo que apunto es que los padres son ambiente, los maestros son ambiente,
y hay que educarlos, a los padres y a los maestros. Pero para eso primero nos tenemos que educar los profesionales. La actualización tiene que ser constante. Lo que se supo de autismo en los años 70 no es lo mismo que de lo que se sabe hoy. La importancia que hablaban Alexia y Sebastián acerca de las intervenciones mediadas por padres. Antes el padre se le quitaba cualquier tipo de poder en la educación de su hijo. Entonces el padre escuchaba todo el tiempo, yendo una vez por año al médico, lo que el médico tenía para decir del hijo, como si ese médico conociera más al hijo que los propios padres. O sea que estaba, y todavía sigue bastante enredada la cosa. Bueno, como les decía, los padres son ambiente, y además de ser ambiente, lo que vemos nosotros es que si ese papá cuenta con más herramientas sobre cómo acompañar a ese hijo, va a potenciar el desarrollo de su hijo. O sea, ese padre va a ser potenciador para que los síntomas más nucleares del autismo puedan disminuir, para que ese chico esté mucho más conectado en el día a día y pueda ir respondiendo, superando, mejor dicho, desafíos justos. Sin embargo, si ese padre no está siendo orientado, ese padre todavía está pasando y procesando un nivel de angustia tan grande por el diagnóstico de su hijo, y encima no lo sabemos acompañar o no le brindamos herramientas, vemos que ese padre puede incluso hasta ser perjudicial en el desarrollo en el día a día con ese hijo. ¿Hay mala intención? Entonces, si no hay mala intención, no debería haber culpa. Bueno, hay varios programas que se llaman Cuidando al Cuidador, que estos muestran, sobre todo se basan en el armado de estos programas en relación a determinadas investigaciones científicas que muestran el aumento de estrés en familias o padres de niños con autismo. A diferencia de otras investigaciones que muestran que las madres, sobre todo las madres, porque siempre las madres son las que se llevan todo, ¿vieron? Las más culpables, las madres son las locas, y sin embargo las madres son las que más cosas han logrado. Es más, acá está repleto de madres y hay pocos padres. La contracara es el padre es ausente, también el padre puede ser patológico desde otro lado. Entonces, a lo que me refiero es, hay muchas investigaciones que muestran que el nivel de estrés en familias de personas con autismo es mucho más grande que el nivel de estrés de otras familias con otros hijos con discapacidad. ¿Conocían esas cifras? Por ejemplo, piensen, hagamos de cuenta que toda esa fila de allá son padres de niños con síndrome de Down, y arriba y acá todas familias de niños con autismo. ¿Por qué ustedes tienen más estrés negativo, manifiestan más estrés negativo que ellos? ¿Por qué piensan? Muy amplia esa respuesta. Estoy exigente hoy. A ver. Por la invisibilidad del trastorno del espectro autista, o sea, las familias de niños con síndrome de Down tienen una cuestión fisonómica, ¿no? O sea, es algo que se llama, digamos, más allá de los genotipos, los fenotipos. Hay algo que protege un poco a ellos. Es como subir a un colectivo y sube la madre con su hijo con síndrome de Down. Ustedes, que están hablando allá arriba, las veo. Sí, ustedes tres. Ustedes, sí. Que están en el colectivo y de repente ven entrar una madre con su hijo con síndrome de Down. ¿Qué se les puede representar a ustedes en la mente en ese momento? Bueno, levantarse, muy bien. Ya la cara te lleva a ser más amable, más... ¿Qué más? ¿Qué más piensan de esa madre? Pobre madre, también pueden decir, qué linda madre. Y de ese chiquito, qué tierno, qué dulce. Las personas con síndrome de Down automáticamente hace que se nos reproduzcan y pongamos play a características positivas. Hay mucho recorrido, mucho más importante a nivel histórico de las familias de personas con síndrome de Down que de nosotros, que todavía nos ganaron en la carrera. Pero, digamos, es como algo positivo que yo lo menciono porque han logrado muchas cosas en la sociedad. Entonces, creo que movimientos como Teje de Padres TEA justamente apunta a eso, ¿no? Visibilizar. Bueno, pensemos también, hoy hablaron de la inclusión de Fundación Brincar por un Autismo Feliz en una de las causas que están llevando adelante. Brincar por un autismo feliz también, o sea, relacionar el autismo con la palabra feliz. Eso es como tarea que tenemos que tener como meta todos los profesionales y todos los padres a diario, porque no es la típica imagen de
un chico con un osito de espaldas, que esa ya está bastante conocida, pero no hay tantas imágenes de chicos con autismo sonriendo con un padre en alguna actividad del día a día. Creo que esas fotos son las que más se tienen que viralizar. Y este es mi Mati Cursi, digamos. Bueno, otra palabra importante es la palabra espectro. Queremos erradicar la T de trastorno porque no quieren tener hijos trastornados. No queremos tampoco nosotros cargarlos más de culpa o invitarlos a cambiar su mirada cuando en realidad están viendo a su hijo que se llama Juan, Martín, Pedro, Sofía. Sin embargo, la T de trastorno, el CUD, la E de espectro nos llevan a cuestiones medias ambiguas o contradictorias en función de lo que sentimos cuando escuchamos estas palabras, ¿no? A mí se me viene un poco esto. Claro, vos le decís, lo bueno del espectro es que tu hijo puede estar acá y otro día puede estar acá, y el padre se le representa un fantasma de repente. Es medio raro también. Quizás está mejor el padre que después de venir de una consulta médica y de recibir el diagnóstico de su hijo te dice, el médico se sacó los zapatos, jugó con mi hijo, me llevé un par de estrategias para jugar, y eso fue mucho más práctico para ese papá. Y lo que siempre digo que está bueno chequear es que esa familia cuando viene con un determinado nivel de estrés y un determinado nivel de angustia. Hay que chequear la cara para que uno se sienta bien profesional, digamos, buen profesional o no. Yo te necesito chequear que el padre se vaya más tranquilo y menos estresado. Digamos, si yo no cumplo con eso, yo siento que estoy robando la plata. A mí me pasa eso. Y es lo que transmito cuando me encuentro con otros profesionales. Bueno, más allá de las etiquetas, sabemos que hay un acceso a la educación, que el acceso a la educación es un derecho. Digamos, si nosotros cumpliéramos, si fuéramos una sociedad que realmente cumpliera con las leyes, ahí me sale el político de adentro, estarían un montón de padres presos porque no llevan a su hijo a las escuelas y porque terminan sus hijos en centros educativos terapéuticos. Porque supuestamente el CET está más especializado que la escuela especial, que no se dedica a autismo, y no quiero que mi hijo esté segregado o yendo a un lugar donde va a terminar siendo una decoración de la escuela. Entonces, el CET es más individualizado, estos tres se especializan en autismo, chequea porque va a aprender más tu hijo. Entonces el padre está en un dilema, lo mando a una escuela de recuperación, a una escuela especial, insisto, en una escuela que no lo quieren, que es la escuela común, y ya lo echaron de 5, o voy al CET. ¿Y el CET? ¿Cuál es la contra del CET? Creo que la única contra que tiene. Se escapa dentro de lo que es Ministerio de Salud. Se escapa de lo que es Ministerio de Educación, o sea, ya no depende de educación, depende de salud. Entonces tu hijo dejó de ser parte del sistema educativo. Había padres que quizás no lo sabían si quieren matar ahora. Pero bueno, no es una escuela el CET. El CET es un dispositivo de rehabilitación. Digamos, no está mal, a veces está bueno y hay determinados CET que funcionan muy bien para determinados chicos, pero no va en consonancia con el nuevo paradigma de educación inclusiva, que lo que apunta es, como dijo Alexia, una escuela para todos. Bueno, y más allá de que esto sea un derecho, no es lo que vemos en la realidad, ¿no? ¿Quiénes tuvieron problemas para conseguir vacante en una escuela común para su hijo? Sobre todo con integración. ¿A quién de ustedes su hijo pasó por varias escuelas? Bueno, bastante pocos. Pero bastantes más tuvieron problemas para conseguir vacante en una escuela común, ¿no? ¿Quiénes no van a escuela común? ¿Quiénes de sus hijos no van a escuela común? ¿Y quiénes tuvieron un proceso de inclusión exitoso? Bueno, bien, eso es lo que no me interesa contar, porque sabemos que las que funcionan bien está buenísimo, pero todavía siguen siendo más las escuelas que no funcionan bien. Entonces yo me voy a detener en eso, voy a estar medio bajón, pero al último repunto un poquito. No es la escuela para tu hijo necesita una escuela más chiquita. Utópico, ¿dónde la conseguís? Están las escuelas de guarda 40 pibes por aula. Explotan. Dámela. Salvo que... Bueno, no voy a meterme un poquito. No contamos con proyectos de integración. Esta fue la primera explicación que me dio una escuela cuando yo decidí que para ser buen psicólogo tenía que ayudar a esa madre a conseguir escuela. Es como que yo me voy adaptando con lo que veo, ¿no? Digamos, cuando yo veo que un paciente va creciendo, yo me tengo que ir ajustando a ese plan de vida que a ese paciente le toca.
A los 16 años, justamente con Marisa, damos de alta en todas las terapias, incluso también en el acompañamiento en la escuela, a Leo. Leo en ese momento tenía 16, casi 17 años. No lo veo más, pero me entero cómo está y que está muy bien. 7 años después, Leo viene y me dice, necesito hacer terapia de vuelta con vos. Bueno, sí, decime, ¿por qué? Me volvió el Asperger. Yo dije, es buenísimo, digamos, que él haya dicho eso. Yo automáticamente entendí lo que a él le estaba pasando. Pero sin embargo lo que hice fue, antes de empezar terapia, vos vas a hacer de vuelta helados. A él le habían hecho helados, la prueba diagnóstica de autismo a los 7, y yo ya sabía que hoy en día, si se le hacían de vuelta, él no iba a puntuar. O sea que técnicamente no iba a ser candidato para tener ese diagnóstico porque se escapaba de ese puntaje. Hoy en día, como él había mejorado tanto, esa misma evaluación lo hacía puntuar por fuera del espectro, lo cual no significa que deje de tener autismo. Por eso se habla también de condiciones, o sea, esa condición es de por vida, pero cuando esa persona puede superar los desafíos que presenta, puede incluso dejar de cumplir criterios a veces. ¿Por qué creen ustedes que él dijo, me volvió el Asperger? Barrera postsecundario, fue un poco lo que mencionó Ángeles, ¿no? El secundario es como un armado de inclusión medio de cotillón, que está como ahí lindo y después, con suerte, a los chicos los siguen llamando algunos compañeros, o de repente tuvo un encuentro con ese grupo que fue maravilloso y eso puede continuar. Si no, se terminó la maestra integradora, se terminó el secundario y ese chico vuelve de vuelta al cero. Y ese padre vuelve a deprimirse porque ese padre había aceptado a un niño con autismo y a un adolescente con autismo. No había aceptado a un adulto con autismo que de vuelta, por más allá de que haya hecho una evolución exitosa, lo rechazaron de 17 entrevistas laborales en un mes. Entonces ya empiezan de vuelta ese proceso. ¿Y qué pasa? Las personas con autismo tal vez tienen un poco más fuerza porque son jóvenes, pero los padres, también pasó tiempo para los padres, y ya ahí perdió la paciencia, perdió la fuerza, perdió la columna, perdió todo ya ese padre. Y ahí llegan. Y hay padres que todavía la siguen remando. Pero estamos en inclusión educativa y todavía para lo laboral falta terrible para nuestra población. Es mucho lo que falta todavía y uno lo sufre a diario. Y ahí me pongo a pensar, ¿qué tengo que hacer para Gonzalo? Para yo sentirme buen psicólogo, conseguirle trabajo. Y me termino siendo como medio raro, es un psicólogo medio raro, medio camaleónico, pero para no sentirme yo culpable, que en algún punto creo que conecto un poco desde ese lugar con las familias, es adaptarme con lo que el otro necesita, no quedarme en el consultorio. Porque el consultorio es tipo laboratorio, después no chequeo que eso que enseñé realmente se generaliza en la vida diaria. Bueno, seguimos con las frases lindas. Son 2 por sala. Esta es como, claro, y después Alexia hablaba de 1 cada 59, que no dan los números, bueno, no dan las escuelas tampoco, si son 2 por sala. El tuyo quedó por fuera, es lindo, pero no. Y ahí van pasando los padres, ¿no? En España habían empezado siendo 2 por sala y después hubo como una movida de padres que eran 5 por aula. No sé al final en qué quedó, pero los padres empezaron a hacer el 2 por sala. Se hizo tan conocido que quisieron romper un poco con eso y empezaron con el 5 por aula. Yo con este chico en el aula me siento una estafadora. Esto me dijo una maestra en Bolívar, y justo habló el ex intendente de Bolívar, creo que era ex, ¿no? Sí. Y en Bolívar me pasó que al principio no hablaba nadie. Y yo sé cómo de hablar, y si estoy abajo, como hago hablar. Acá tengo que cortar rápido porque ya se están durmiendo un poco. Y en Bolívar no hablaba nadie. Yo digo, me tocó un público difícil. Cuando empezaron a hablar me di cuenta porque no hablaban. Y salta la maestra y dice esto, lo cual lo primero que hice fue felicitarla por su sinceridad, digamos, en un grupo, mayoritariamente había padres en ese grupo, y después le digo, ¿desde cuándo te sentís estafadora? Desde que conozco el diagnóstico de este chico. Y yo no estoy formada para poder enseñarle nada a este chico. Le digo, yo tampoco fui formado en la UBA por ningún profesor, en ninguna materia, me enseñaron nada sobre autismo. Y yo había visto una película a los 14 años, me dio obsesión, me podrán diagnosticar los psiquiatras de la primera fila, y dije, quiero dedicarme a eso. Y yo en la película lo que había visto es que el psiquiatra curaba a la nena con autismo, o sea que yo era encima quería curar el autismo. Encima había empezado medio raro, en la facultad no me enseñaban nada, y escuché que en Lanús tomaban estudiantes avanzados y profesionales para un set. Yo vivía en Ituzaingó,
O sea que estaba realmente motivado por el autismo. Y me iba de Ituzaingó a Lanús todos los días. Y cobraba valor hora McDonald's un poroto. Literal, y hoy en día los profesionales todos se recibieron ayer y quieren cobrar 2.000 pesos. Entonces, ustedes tienen que tener como un sentido común terrible, ¿no? Porque tienen que tener como una línea los padres que están ahí un poco, ya venían vapuleados de antes y el sistema los vapulea un poco más. Esta charla que armé es como para tomar ese tipo de conciencia. No sé si les voy a aportar mucho, pero en algún punto tiene que ver con la realidad que vivimos y qué podemos hacer para al menos ustedes como familiares no sufrir o seguir padeciendo en esto que yo denomino encerrona trágica. El sistema te dice que es un derecho, pero sin embargo te trago todas las puertas para que vos como padre no lo puedas cumplir. O sea que vos como padre o ella como maestra se siente un estafador a ese chico porque le está vulnerando un derecho. Lo que yo le dije a esta maestra fue que entendía y que valoraba su sinceridad, pero que ella, al registrar que tenía un alumno con una condición dentro del espectro y no hacer nada al respecto, no solamente era responsable de ese alumno, sino que además pasaba a ser culpable, porque ya no se formaba sabiendo que lo que tenía que hacer era formarse, porque era la única docente que tenía ese chico en el aula. No le gustó mucho, pero siguió, no se fue. Creo que si se levantaba iba a ser más observada todavía. Así que como no estaba en las últimas filas, no le habían visto todos. Bueno, y esto es un poco lo que les decía, los números no dan. Entonces, si los números no dan, encima son 2 por aula. Bueno, la realidad es que no hay vacantes. Bueno, no hay vacantes para integración, pero hay vacantes, ¿no? Porque si uno dice, disculpa, ¿tenés vacantes para cuarto grado? Sí. Ah, bueno, es para maestra integrador. No hay. Para maestra integrador ya tenemos 2. Bueno, con suerte, si se va uno, pero tenías que entrarse en lista de espera. Y ahí el padre termina en 25 listas de espera, de emocionado. Creo que en alguna voy a quedar, estoy en 25, te dicen. Y ahí el tiempo pasa y el padre sigue en lista de espera. Y entender que la educación inclusiva es posible, sobre todo si creemos que, más allá de lo que también entiendo que a nivel político puede llegar a tener algo de trasfondo, como todo, no lo sé y no avalo este paradigma desde ese lugar, lo único que avalo este paradigma es porque me parece que nos conviene a todos nosotros. Y me parece que justamente lo que empieza a modificar es como esto que hablaba Facundo de los esquemas mentales, de que porque tenés autismo y yo no me formé en autismo no tiene que estar en esta escuela. Yo tampoco me formé, digamos, universitariamente como carrera de grado, nada relacionado al autismo. Y la única materia que elegí fue una electiva con orientación 300% psicoanalítica, que hablaba de la importancia de la subjetividad. Yo amo el psicoanálisis, así que tengan cuidado porque el psicoanálisis se enamora, a lo cual es muy lindo el psicoanálisis, pero yo empecé como a descreer un poco el psicoanálisis cuando me hablaba de subjetividad. Y cuando yo tuve que ir a hacer una observación en un lugar para adultos, los gritos que yo escuchaba del subsuelo hablaban de gente atada. Y cuando lo confirmé dije, ¿dónde está la subjetividad en personas que yo no sé cómo contener a nivel conductual? Entonces lo que me di cuenta es que el psicoanálisis lo que nos ofrecía también era un agujero enorme en las conductas, en el área de las conductas. Entonces dije, bueno, este modelo no es completo. Me fui a lo cognitivo-conductual. Para lo conductual y lo emocional y toda la regulación emocional me gustó mucho, pero no me gustó que tenga que enseñar a jugar. Como y era como se construía algo lúdico que a mí me aburría. Entonces dije, acá está algo que estaba mal. Entonces me empecé a formar en Floortime. Y ahí dije, bueno, puedo empezar a hacer esto que un autor que se llama Michel Foucault habla de caja de herramientas. Y armar una paleta de colores de acuerdo a esa persona en ese momento puntual de su vida y en ese punto de este espectro autista en el que se encuentra en este momento, que no es el mismo momento o el mismo punto que se va a encontrar cuando sea adolescente o cuando sea adulto. Bueno, y sobre todo entender que es necesaria y es urgente. Porque los colegios nos apuran con las fechas, pero después cuando tienen que hacer adaptaciones para ese alumno no están apurados, ¿vieron? Y estoy luchando para que se cumpla un PPI desde abril. Estamos en septiembre. Y este día le digo a la mamá, me voy a pedir una reunión porque ya está. Ya me cansé de esperar la adaptación. No, bueno, esperemos un poquito más, me dijo la mamá. Y yo dije, bueno, yo ahí me corro, pero en octubre, ¿cuándo lo van a implementar? Y a la nena
que no le hacen hacer la misma tarea porque no llega a hacerla claramente, le pegan en el cuaderno las fotocopias de la tarea que no hizo. Y la nena tiene un registro terrible de lo que no puede hacer. Igual, por más que no lo tenga, hay un texto, hay un acuerdo ahí que se llama PPI, Plan Pedagógico Individualizado, que todos nos pusimos de acuerdo, armamos algo donde plantea que el desafío cognitivo para ese alumno son estos. ¿Por qué le tenemos que poner esta fotocopia de lo que no llegó, de lo que no hizo? Bueno, y mientras tanto, entendemos que los padres también hacen algo que es googlear, ¿no? Sobre todas las cosas, cuando se les brinda un diagnóstico, lo que más hacen es, bueno, me imagino como situación de, no sé, 80 cigarrillos todos fumados, la madre desesperada y quizás con un whisky que afloja. Pero deben ir directo a googlear, desesperados todos. Y ahí incluso empiezan los problemas de pareja, seguro. ¿No? Porque siempre, ¿sabían ustedes que padres de personas con discapacidad tienen más índice de separación que otros padres? Sí, pues están todos separados. Bueno, aumenta la angustia, claramente, y aumenta el uso de Google. Por ende, esto, ¿qué seguiría? Puedo volver a esta filmina, y a esta, y a esta, y a esta, y a esta, y esto nos pasa a todos. Y te dolió el pie, ya tenés 3 cánceres. No pasa. Y el error grave acá es que uno deja de mirar a su hijo. Pasa, ¿no? Que hay padres que de repente se pierden en los chats grupales y después no tienen ni... Se acuestan a las 7. He conocido madres y padres que se acostaban a las 6 de la mañana y ya después no tenían tiempo de llevar al hijo al colegio y se obsesionaban patológicamente. Tengan cuidado. Bueno, vuelve a aumentar la angustia y ese padre, esa madre, te llega o llega a una institución educativa y ahí me voy a sumar a la falta de pedagogía y de cuestiones académicas. Llega hecha mierda esta familia. Y vos tenés que hacer algo, pero vos lo ves al padre realmente hecho mierda. ¿Es verdad? Entonces, objetivo número 1 es, ese padre se tiene que ir de mejor humor. Ese padre se tiene que ir con alguna esperanza y de vuelta le tenés que hacer creer que su hijo puede. Malabares, te sentás en el piso a jugar con el chico, pero sobre todo escuchás la angustia y le das lugar a la angustia. No es que escuchás la angustia y... chau, es el otro, el próximo. O sea, después tenés que hacer un seguimiento después de dar un diagnóstico. No es, no se preocupe, tenía razón con su preocupación. Su hijo tiene autismo, tiene que sacar el certificado de discapacidad, vaya a un CGP, agarre esta planilla, me manda por mail si tomó medicación, le dice estas cosas. Y después ese médico no creo que llame o mande un WhatsApp. Algunos sí, ¿no? 3 de cada 10 de los que yo conozco tienen ese seguimiento, mandan un mail o se los ve realmente empáticos y humanos. Otros no. Y no lo volvés, y me vuelve a ver en 6 meses. Entonces, es un error dar diagnósticos y después no tener como un seguimiento prolijo. Tú no sabes hacia dónde puede disparar ese papá a nivel de su angustia. Entonces después nos quejamos de los padres mentirosos que a los 17 colegios que llamaron tenían vacantes para 4º grado, pero cuando dijeron maestra integradora no tenían más vacante. Entonces el llamado número 18, yo le digo, mentí, no digas el diagnóstico. Me la banco, ¿eh? Entonces, después ¿qué pasa? Tenés la primera reunión, ¿sabés qué pasa? Este padre nos mintió. Este padre no aceptó la discapacidad de su hijo, vino a este colegio mintiéndonos, ¿qué quieres que hagamos como colegio? ¿Entendés por qué ese padre mintió? De otros 17 colegios le dijeron que no. O sea que tampoco podemos como juzgar a los padres por mentir, porque uno termina mintiendo para ser aceptado. Es como un mensaje también raro, ¿no? Porque uno pretende ser aceptado desde lo que es y no desde lo que dice ser. Y esto es lo que yo les digo que en psicología se llama encerrona trágica. Te muestro todos los caminos de la inclusión exitosa, de todo lo hermoso, y tener un hijo discapacitado te puede cambiar la vida, ¿entendés? ¿Quién desea tener un hijo con autismo? Firmame esto. Vos ya tuviste, así que no cuenta. Bueno, pero esa es otra pregunta. Si quieren la hago. Ahora que tengo un hijo con autismo. Le voy a hacer más difícil. Ahora que tengo un hijo con autismo, ¿quién lo quiere cambiar? No tenían que hablar, tenían que levantar la mano. Bueno, esa es la enfermedad trágica. Te muestro todos los caminos posibles, todo lo bueno, pero sin embargo después te trago todas las puertas y te la hago pasar terrible.
Indispensable que el equipo de profesionales acompañe a las familias y a los colegios en el proceso de orientación educativa. Entender que a veces los profesores externos moleste, choque con el ego profesional, con la cuestión escolar. A veces estamos más formados que muchos profesionales de escuela. Entonces no es que yo voy a caer como diciendo, mira, yo te voy a decir lo que tenemos que hacer, pero déjame observar a mi paciente en el aula, porque si no, no te puedo dar sugerencias. Y he tenido que esconderme en la sala de la psicopedagoga y con la cortina mirar 15 minutos de recreo. Solamente lo que me han dejado observar en algunos colegios. Después otra es, reuniones sí, pero no te dejamos observar. Y otros por suerte entienden que los 3 pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier niño es padres, profesionales y maestros. Y de este lugar triple uno puede trabajar en conjunto, con el equipo del colegio, con el equipo de profesionales y con la familia. Los 3 pilares fundamentales para el desarrollo integral de las personas con SEA son estos 3 que yo les decía. ¿Y quién va a la punta de esta pirámide? Los padres, ¿ves? Re egocéntrico este papá. El chico, la persona con autismo. Él era parte de un pilar, pero él se quería poner ahí adelante. Igual los padres van a ir al poder tarde o temprano, quédense tranquilos. Bueno, de ser necesario brindar apoyo en el proceso de búsqueda de colegios y selección de entrevistas. Hay padres que, como ya les dije, están... Bien, una se la salió bien. Bueno, y hay padres que ya no tienen ni fuerza para intentar buscar una vacante de un colegio. O ya no saben qué decir, o te dicen, y a ver, y te quieren practicar lo ideal que vos le decís que hay, pero a veces nos puede salir más fácil a nosotros, son 5 minutos, y por lo general tenemos un montón de buenas experiencias en un montón de colegios, y hasta podemos conseguir vacantes, más fácil, medio truchito, pero bueno. Les conseguimos vacantes nosotros a los chicos, entonces me parece que eso está bien, es un trabajo extra, quizás alguno lo cobra, yo no lo cobro, pero lo puedo llegar a pensar. La idea es ayudarlos en lo que podamos, y si yo tengo 20 colegios donde tengo una buena reputación, puedo intentar conseguir una vacante ahí. Me parece que no cuesta nada. Bueno, seguimos con lo cursi. Pero ven cómo le cambia la carita, ¿no? Ese sería el quédate tranquila, yo te consigo vacante. ¿De verdad se puede hacer eso? Bueno, este es el famoso director de orquesta. Y Sebastián nombró la funcionalidad y la importancia del rol del coordinador. Digamos, muchos caciques se hace lío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En un colegio pasa eso. El cacique del colegio en ese momento va a ser o la coordinadora de integración, la directora. En los profesionales pasa lo mismo. Tenemos que elegir uno que sea el representante del equipo de trabajo en el colegio. Porque si no, mis experiencias es que si ese chico tiene los mejores 5 profesionales y van los 5 a la reunión, va a ser un quilombo. Porque, bueno, yo ya digo cualquier cosa. Pero va a ser un bolonqui. La realidad es que no va a ser como nada articulado. Entonces que uno sea como el... Sí, no voy a terminar como cayendo, te vi ahí como... medio todo recado, voy a ir a correr el micrófono. Bueno, la importancia de coordinar el proceso terapéutico y la importancia de coordinar el proceso de inclusión educativa. Me parece que quien no tiene un coordinador de tratamiento no sabe mucho de lo que le estoy hablando, pero sí seguramente ese padre va a estar más sobrecargado, salvo que el coordinador no sea efectivo. Y ahí puede generar todo lo contrario, ¿no? También. Bueno, este es el concepto de caja de herramientas que yo les decía, y lo más importante y justo de este concepto es que si yo tengo la herramienta para poder calmar el berrinche de tu hijo de forma rápida y efectiva, yo voy a ir a tu casa, y si vos me decís que lo más complicado de tu convivencia con tu hijo es la cena, llegaré con unas ojeras por acá, pero voy a ir a observar la cena para ver si yo puedo aportar algo en la cena. Y si vos me decís que todos los días, cuando vos lo levantás, es un berrinche terrible, iré a las 6 de la mañana a tu casa para intentar leer el contexto y ver qué es lo que le pasa a las 6 de la mañana y darnos cuenta que a las 6 de la mañana lo que le pasaba era que la ropa le resultaba friolenta y con 20 segundos la ropa al microondas se solucionaron los berrinches de la mañana. Y entonces, bueno, gracias. Y de repente nos dimos cuenta que era eso y una pavada, y ese papá estaba sufriendo hacía 2 años y nadie fue a la mañana. Y yo no tengo ganas de levantarme a las 4 de la mañana porque vivo en Castelar encima. Pero me levanto. Digo, negociamos, me pagás el Uber y me esperás con un desayuno rico y voy.
Un buen acompañamiento con la familia es la clave, para eso tenemos que saber acompañar los procesos de inclusión educativa. Y pongo este signo de pregunta porque suena como formal, técnico, no sabemos, sonaba bien, por eso lo puse. Pero creo que eso en algún punto es lo que hay que hacer, ¿no? Inclusión me suena raro, porque ya la contracara, si yo tengo que hablar de inclusión, es porque hay exclusión. Convención de derechos para personas con discapacidad, digo, qué lindo, qué bueno, pero ¿por qué tenemos que armar un libro para derechos de personas con discapacidad? ¿No eran derechos humanos? Entonces, como tenemos que terminar dándonos cuenta que en verdad terminamos visibilizando derechos que les hemos, digamos, arrancado a determinadas poblaciones o minorías que hoy en día no son tal. Entonces, es importante y entender que el modelo centrado en la familia es como otra piedra angular del tratamiento de las personas con autismo, así como la planificación centrada en la persona. El PPI para las escuelas sería el PCP para las terapias. PCP es planificación centrada en la persona, PPI es plan pedagógico individual. ¿Qué pasa? Hoy en día las escuelas cumplen con el armado del PPI únicamente porque es una resolución federal y es una obligación para todas las escuelas tenerlo listo en abril. A partir de la resolución 311, que si bien tiene un montón de cuestiones a mejorar, es un paso y un avance importante que logramos como sociedad, se busca que la consolidación de estos PPI sean realmente en consonancia con lo que el alumno necesita. Sin embargo, todavía queda muy como copy-paste, que es para entregar, y por más que nos hayamos puesto familia, profesionales y colegio a trabajar sobre ese PPI, después no se lleva a cabo. Entonces, creo que al menos los padres pueden presionar desde ahí. Tener siempre la copia del PPI. No siempre cuando se los hacen firmar a los padres en los colegios se los dan, y yo entiendo que eso es estratégico también, que el padre no tenga acceso a eso. El padre tiene que tener acceso a todas las actas de todas las reuniones, así que no se vayan de las reuniones sin fotocopias, porque que el colegio sepa que ese padre conoce ese derecho y va teniendo comunicación y un seguimiento de eso, marca un poquito ahí de presión, y me parece que está bueno darle también ese poder al papá. La importancia de si hay un proceso de educación inclusiva en el colegio, la información a otros padres, porque si no seguimos con la mirada de hay que esconder al discapacitado, y en la escuela se reproduce como que hay que esconder al discapacitado y hay que esconder al maestro integrador del discapacitado. En las fotos no convocan al maestro integrador en la foto grupal, ¿sabían? Y yo tuve una experiencia en un colegio que al maestro integrador lo mandaban al baño de Mastranza, y además como ya particular para el personal de Mastranza también, ¿no? Porque ya tenían algo distintivo. Pero bueno, esto es importante. Siempre digo que la carta amorosa de un padre, explicando al otro padre, desde qué lugar podrían ayudar mejor a su hijo. Por ejemplo, el autismo habla de una dificultad importante en la socialización. Vos, como papá de Sofía, podés ayudarme en invitarlo al cumpleaños o avisarme de antemano. Por ejemplo, acá tengo una mamá sentada en la primera fila, no voy a decir tanto para no poner nerviosa, que ella tuvo la amabilidad de explicar el perfil sensorial de su hijo y cómo los sistemas de anticipación, o sea, que enterarse de antemano qué cosas su hijo iba a vivenciar en un cumpleañito, porque ella lo llama cumpleañito porque los odia. Entonces dice los cumpleañitos, y me gusta la definición. Ella se está riendo y está toda roja, no le van a mirar. Pero bueno, ella habló de la necesidad de poder anticiparme qué van a hacer en mi cumpleaños. La madre, la única madre que creo que la llamó por teléfono, tuvo el resultado hiper exitoso de haberlo visto Agustín hiper feliz. Terminó siendo una fiesta de la espuma, un chico bastante hipersensible a nivel sensorial, imagínense con máquina de espuma. La madre, súper rápida, hay que ver si tiene historial en fiestas electrónicas, yo creo que sí. Clavó los anteojos de sol, al pibe de repente me manda una foto, el pibe con una fiesta de espuma, con una sonrisa gigante, con los anteojos de sol, y digo, bueno, no sé qué le debe haber dado a esta mamá, pero la cosa espectacular ese nene. Y el haberse dado cuenta que armando esta charla, de 20 padres, al menos uno lo escuchó y le proporcionaron ese día, ese cumpleañito no fue cumpleañito, fue realmente un cumpleaños con todas las letras para Agustín. Y entiendo que para vos también. Y ahí la señal. Bueno, hay padres como Anabel Cornao, que es una mamá que si no la conocen se la recomiendo para que la sigan, que tiene un blog que se llama El sonido de la hierba al crecer, y ella ahí mismo subió una carta que le escribió a los padres de los compañeros de Eric. Y la verdad es que es lindo que el padre sea el quien cuenta, y si no, que sea el profesional encargado del colegio en el primer día de reunión. Este año vamos a tener a
tal seño que va a ser la seño que nos va a acompañar en tal cosa. La verdad es que eso lo tenemos que informar, porque si no después el padre no entiende nada y ya es raro. ¿Viste que hay otro maestro en la sala? Y el grupo de WhatsApp ya saben que es nefasto. Entonces, no aumentemos los fantasmas, ¿no? Acuérdense del espectro. Bueno, importante romper mitos, ¿no? Entender esto mismo que también le circula en los colegios. Si hay un chiquito con problemas de conducta, no te juntes tanto con ese niño, ¿no? Como si contagiara. Entonces, seguramente ustedes, madres de personas, o madres y padres de personas con autismo, también les gustaría que sus hijos no se junten con otros que no tienen autismo, ¿no? Bueno, la venganza. Así que fíjense, pero pasa un poco eso también. Bueno, la importancia de la psicoeducación, y acá me refiero, los padres son los que cada vez tienen más armas y más conocimiento acerca del autismo, sin embargo los maestros no van en consonancia con lo que los maestros conocen acerca del autismo. Entonces esta psicoeducación, que es como un paso importante, sobre todo para los terapeutas más cognitivos, es muy importante que el paciente sepa de su condición o que el grupo familiar sepa de la condición que tal integrante de la familia atraviesa para saber cómo uno lo puede ayudar. En casos de crisis conductuales, cómo uno puede favorecer o proporcionar la regulación emocional. En caso de dificultades de comunicación, cómo un sistema aumentativo, alternativo de comunicación, no es un favor que el colegio va a hacer si lo deja entrar con el PECS. Si no le deja entrar con el PECS, es un derecho que le estuvo vulnerando a esa persona, porque es como si yo a ustedes les tapara la boca. Entonces no hay que plantearlo como un pedido de necesitamos y el mes que viene Juan puede entrar con los pictogramas. No, dibujitos en la sala no quiero. Es como un chico con autismo en la sala no quiere, es lo mismo. Entonces poder, sin enojarnos, es lo más difícil, hacer un pedido como más movilizador, para que el otro entienda que realmente está vulnerando derechos, no es que me estás haciendo un favor o no te caen bien los pictogramas. Bueno, habilitando a la familia, ¿no? Muchos maestros no se dedican a estar 10 minutitos con esa mamá que durante 4 horas se estuvo tipo colgando las paredes, queriendo saber qué le pasaba a su hijo dentro del aula, o algunas las hacen esperar en el auto afuera, ¿sabían eso? Hay chicos que como tienen problemas de conducta cada vez les reducen más el horario. La reducción horaria es una intervención. Si ustedes como padres o ustedes como profesionales van a un colegio y el colegio plantea la reducción horaria, no tengo problema siempre y cuando me digas cuánto tiempo va a ser la reducción horaria y con qué tipo de objetivos. O, después está el otro, la reducción horaria, que es colegios que son doble turno y que quizás nos ponemos de acuerdo las 3 partes para decir exención de la tarde. Y ahí está todo bien, pero si no estamos de acuerdo las 3 partes y el colegio empieza a reducir por no sentirse capacitado, vamos a hacer reducción horaria hasta que nos capacitemos. Esto va a ser el mes que viene. Y hay padres que han querido pagarle la capacitación a todos los maestros de un colegio. El colegio ha dicho que no. Entonces, por eso digo, a veces hay resistencias que no se entienden o que no se explican y que tienen que ver más con cuestiones más de ego. Bueno, y habilitar a la familia, porque la familia es quien más conoce a ese chico. Entonces, está bueno si ese padre me trae un libro para que yo lea, si yo soy maestro, que no le diga sí, gracias y tirarlo o dejarlo abajo del cajón, sino ponerme a leer. Y si no, poder entender que si de repente el maestro integrador, el centro, le dice no tengas contacto con el padre, no le des tu WhatsApp. Como mucho tienen un cuadernito, ya fue el cuaderno, ¿no? O sea, usás el WhatsApp. A mí me revienta tener 8.000 grupos, porque tengo grupos para todo, pero digo, al padre le estás brindando como herramienta, le estás diciendo qué cosas tiene que favorecer. Si yo, como integrador, observo en el aula todos los días cosas, ¿cómo no voy a estar en contacto con los profesionales y con la familia? Si no, ¿para qué estoy en el colegio? Estoy como un guardaespaldas. Entonces, les sirve y les soy funcional en el colegio, pero no estoy siendo funcional al desarrollo de ese chico. Bueno, esto es un poco lo que le decía, el PPI tiene que estar ajustado a los desafíos educativos que presenta ese chico. Por lo tanto, si ese PPI al principio nos basamos con objetivos muy chiquititos, hay una ley, o mejor dicho, una resolución que nos permite modificarlo. O sea que este PPI puede ser modificado en abril, en mayo, en septiembre. Está bien, le rompo las bolainas al equipo de orientación educativa del colegio, EOE se llaman ahora,
pero está habilitado esto, y si yo veo que no se está cumpliendo algo, ese chico superó esos objetivos, lo tengo que modificar, porque si no se va a seguir trabajando. Imagínense ustedes, ¿quién es oficinista y ya está harto de ser oficinista? O tiene un trabajo detrás de un escritorio como más... ¿Nadie les encanta ese tipo de trabajo? ¿Quién está podrido de su trabajo? 2 nada más, 3. Qué suerte. Los demás, nadie ya perdieron el trabajo todos. Los 3 que todavía están con trabajo. La pregunta es, imagínense 20 años más haciendo lo mismo. Ya se pegaron 3 tiros, ya ni hablan. Pasa lo mismo, imagínense de repente un chico que tiene dificultades para, no sé, los colores, para conocer los colores. Y el mismo terapeuta o la misma maestra integradora trabaja con las mismas tarjetas hace 3 años. ¿Quién va a aprender los colores si me estás mostrando las mismas tarjetas que ya ni siquiera tiene el brillo del color? O sea, gastamos que sea 2 pesos para plastificar un papel glacé. Y vas cambiando un poco el material. A veces pasa esto, la desmotivación del adulto para poder enseñarle a un chico con dificultades en determinadas áreas del desarrollo. El tema de los materiales y digamos estar como motivando al chico continuamente es algo importante. Padres, maestros, profesionales con un mismo objetivo, ¿no? Se supone que tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es? ¿Cómo? Ahí está, ¿no? Nuestro hijo, me dice Paola. Digamos, nos focalizamos en una única persona y tenemos un mismo objetivo, que es acompañarlo en el desarrollo integral. Digamos, lo que yo observo, donde le pueda sumar cualquier tipo de acompañamiento o apoyo para que se desarrolle mejor y mejore su calidad de vida, vamos a ir ahí. Entonces, si hablamos de la importancia de trabajar la sociabilidad en personas con autismo, ¿cuál es, más allá de todo el colegio, desde las 8 de la mañana hasta que el chico se va, cuál es el contexto más propicio para que el integrador o el docente trabaje y acompañe a ese chico? El recreo. Y sin embargo, los adultos que hacen los recreos van a tomar café o hablan con otros adultos en la sala de profesores. Tomate un recreo en una clase de matemáticas cuando él enganchó con el grupo, andate a tomar un café o andate a tomar aire si querés, pero justo en el recreo lo vas a dejar solo. Ahí escuché unos 5 minutos, pero no estaba mirando. Reunirse con el objetivo de unificar criterios. Esto, ¿saben? Lo hice 1000 veces y trato de ser asertivo hasta que escucho boludeces. Y dejo de ser asertivo y ahí me peleo con los colegios y Facundo diría que tengo problemas de control inhibitorio. Me falla el lóbulo frontal un poco, porque digo, espera, le estás vulnerando los derechos a estos alumnos, no solamente al mío, y soy yo el que tengo que irme tranquilo, con una sonrisa de tu colegio. Estamos un poco complicados y a medida que voy envejeciendo más, o voy, mejor dicho, creciendo, sí, ya me voy a tirar con cualquier cosa, ¿no? Bueno, y a medida que voy creciendo tengo menos paciencia también. Esto hace que a los padres les caiga mejor igual. Bueno, y al menos hasta lograr un equilibrio y respeto mutuo. Esto se llama, hay muchos profesionales más dedicados a educación inclusiva que hablan del espacio caórdico, que es entre el caos y el orden. Y que uno en el medio tiene que ir como surfeando hasta que las cosas se acomoden, porque uno entra a una institución educativa donde claramente no sos parte de la institución educativa. Tampoco tengo por qué serlo, pero digo, entras como de visitante y Alexia hizo una metáfora muy divertida, ¿no? La metáfora del supositorio. Es lo mismo. Digamos, primero ingresa el alumno con diagnóstico y después ingresa el batallón de profesionales. Y después que tiene que venir a ver la TO porque queremos ver cómo agarra el lápiz. Bueno, ¿no se puede ver por la ventana? No. ¿Y en el cuaderno no ves? ¿Por el cuaderno? No, tengo que verlo ahí. Bueno, insistimos y finalmente nos dejan ingresar a los colegios, no a todos. A veces te hacen pagar un seguro por ir un día, luego no lo pago, o lo pagan los padres. Por suerte los seguros son no tan caros, pero siempre hay como una traba, un papel que firmar, una autorización, un seguro. Bueno, y si no es posible saber correrse, ¿no? Porque tenemos por un lado los padres que dicen no quiero que se quede en este colegio porque no quiero que mi hijo esté en un colegio donde no lo quieran. Lo reapruebo ese mensaje, pero después le digo, bueno,
pará, porque me parece que a tu hijo no lo van a querer en muchos colegios, pero no por ser tu hijo, sino por tener un diagnóstico que es desconocido y por tener un diagnóstico que en la mayoría de los programas de profesorados y licenciaturas y doctorados no se incluye la problemática del autismo, y no problemática porque el autismo sea un problema en esa persona, sino la problemática de los que no conocen acerca del autismo. Entonces es como complejo, porque no se modifican los programas. La UBA todavía sigue en psicología usando un programa de los años 80. Entonces vos estás como ahí, bueno, el padre que ya no sabe qué hacer, le va a golpear la puerta a Mirta Legrand, sale ahí Rubén Sosa con los barriletes, que me parece una movida increíble, y es más sana que los globos, que ya me ponía mal que los globos se suelten, porque a nivel de contaminación también hay cosas que no se contemplan. Lo de los barriletes me parece algo más lúdico y mucho más lindo, y justamente lo que promueve es mayor visibilización, o sea, dejar en falta a los que todavía les falta capacitarse, para poder ser más amables. No es muy difícil, digamos, lo que hay que hacer. Entonces por eso creo que enerva y molesta a tantos padres, ¿no? Y profesionales, no me voy a hacer el tonto. Bueno, seguir sin permitirse más culpa. ¿Es posible? Porque después que te echan de un colegio, de otro, el padre vuelve a sentir culpa, porque no lo quieren a mi hijo, o sea, ¿qué hijo traje al mundo? No lo echaron de 17 escuelas, y todo lo que ustedes ya claramente conocen y se maquinan lastimándose a diario con sus mentes. Si de algo son culpables los padres, es de dejar sentirse culpables. ¿Conocían esta frase? Esta es una frase de Jaime Barilco, y es una frase que repito porque me parece que está muy buena. Y es un poco eso, ¿no? Lo que yo siempre les digo es, si vos fuiste a esa consulta y te fuiste más angustiado, te sentiste peor persona, rajá. Agradecer que pagaste una única consulta y no te diste cuenta después de 2 años que ese profesional no te estaba acompañando bien. O sea, el padre se tiene que sentir cómodo en el día 1. Pueden haber situaciones de incomodidad en un proceso de un vínculo terapéutico, pero se tienen que poder hablar las cosas. Si no se pueden hablar, tampoco es el profesional para ustedes. Con el colegio no es tan fácil, ¿no? Porque si se van así como, bueno, los voy sacando, hay padres que también hacen eso y los van sacando de todos los colegios porque ya no tienen colegio. Entonces tampoco ahí tienen que ser un poquito más tolerantes, porque estamos como en otro camino. En cambio, profesionales creo que hay bastantes. Por lo tanto, los padres también tienen un reto, que es el de dejar de educar desde la culpabilidad, ¿no? Hay padres que todavía en terrenos, por ejemplo, vayamos al ejemplo más clásico, en terrenos del área del manejo de conducta, hay padres que todavía siguen educando desde la culpabilidad y terminan reforzando cualquier tipo de conducta. Y vos decís, está bien, no lo hace a propósito, porque le da el caramelo porque sabe que ese berrinche puede durar 40 minutos. Pero si yo le doy el caramelo a los 2 minutos, le estoy enseñando que vas a mejorar tu capacidad de hinchar las pelotas por un caramelo. Eso le enseñan muchos papás por sentirse culpables, por sentir, no, está bien, dejalo, pobrecito. ¿No te das cuenta que él no puede? Y todos los hermanos que terminan hasta deseando tener autismo para que lo traten también como el otro. Entonces son todos mensajes súper contradictorios lo que los padres dan todavía. Y en eso también hay que poner, el ojo cuando somos profesionales, que buscamos, o al menos intentamos enseñar desde el humor también, ¿no? Digamos esto, yo les tiré una terrible y ustedes, yo dije, bueno, chau, no me van a tirar, pero si uno puede decir las cosas de forma amable, usando el humor, todos nos equivocamos y ustedes ya se dan cuenta cuando le diste el caramelo y no se lo tenías guardado, pero querés ir a dormir a las 11 de la noche, y yo lo entiendo. Hay situaciones que yo digo, sálvese quien pueda. Ahí le enchufás el chocolate en la boca, en la góndola, que no importa. De ese supermercado me voy airoso y no me va a hacer el berrinche. Lo banco. Pero pongamos el trabajar en un supermercado con la terapista ocupacional o con el terapeuta TCC, que vaya a trabajar en el supermercado para que ese chico esté bien en el supermercado. Y después no lo voy a mandar el padre solo. Va a ir el terapeuta que trabajó con el chico en el supermercado con el padre y la madre. Porque el problema del chocolate en la góndola lo tenía con la mamá, no lo tenía con Mateo. Entonces yo no voy a después dejar al padre, ya está, ya lo trabajé, ahora podés hacer lo que quieras, porque ese chico tiene dificultades para generalizar. Entonces yo tengo que seguir acompañando hasta que esa conducta se generalice. 3 minutos. Los maestros, así como los padres tienen este reto, también tienen el suyo.
Y las escuelas para eso deben garantizar el derecho a la educación. La educación inclusiva es un modelo educativo que reciba a todo tipo de niños, percibiendo la diversidad como un valor y no como una causa de exclusión. Esto sería como el mensaje lindo, ¿no? Después hay que hacerlo cumplir. Entender que para poder... que dijeron ahí fue raro eso. Fue una tonalidad hasta incluso un poco Asperger. ¿Vieron? Una tonadita aguda. Bueno, para poder entender las claves para un proceso de orientación o de educación inclusiva exitosa, entender que si nosotros queremos garantizar un derecho a la educación, tenemos que entender que esto es igualdad, no es otra cosa diferente. Es igualdad de oportunidades, es la no discriminación, y en esto apunta el tener una escuela para todos, que justamente uno conviva desde edades muy tempranas con chicos con otras discapacidades, y esto habla de la diversidad funcional. Todos somos diversos funcionales, y es un término mucho más justo que usar una discapacidad, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar, el término discapacidad también nos incluye a nosotros. O tuvimos, o tenemos, o tendremos alguna discapacidad a futuro. Entonces no se hagan. 50%, ¿saben a qué porcentaje se refiere? 2 minutos. 50% de las personas con autismo sufren bullying. Estas cifras son de Autismo España. Y lo que, digamos, las personas que más bullying, al menos yo entiendo que sufren, son justamente las personas con síndrome Asperger que todavía no han recibido el diagnóstico. Al menos mi experiencia clínica vivenció un poco eso, ¿no? De tener que ir a ingresar al colegio un integrador únicamente para poder trabajar en la situación de bullying, no porque ese alumno en particular necesite adaptaciones en lo académico ni nada, sino porque empezó, digamos, utilizando la escalera para leer un cuento o leer un libro, y era lo que hacía todos los días, al punto que después ya le pegaban todos cada vez que lo veían en la escalera. Entonces uno tiene que ingresar a veces como equipo externo en un colegio que no mira, o que dice mirar, y en esta escuela no hay bullying. Me pasó puntualmente en una escuela de Recoleta, no voy a decir el nombre aunque la podría denunciar. No lo voy a decir. El nene vino todo ensangrentado, y cuando yo voy a hablar con la mamá y con la directora, se escarbó el dedo de la nariz y después se puso la corbata. ¿En serio? Digo, dale, yo no soy tarado, ¿cómo me vas a decir eso? Al chico en 3er grado le habían fracturado un dedo, y yo lo conocí en 6º. O que es peor, que dicen que es el lenguaje de los adolescentes. El lenguaje que usan. Bueno, porque antes estaba como todavía muy que si había situaciones de ciberbullying, por ejemplo, pasó por fuera del colegio. Y cuando yo era chico, el colegio se hacía cargo, antes eran, te espero a la vuelta, ¿no? Digamos, la situación de bullying antes te fajaban ahí a la vuelta. El tema es si el colegio se hacía cargo, si te cagaban a palos, tenías el uniforme, si no, no podían hacer nada. Y a la vuelta, y yo me acuerdo patente un compañero que casi lo mata a otro, que le empezó a dar la cabeza contra el cordón de la acera. De la acera me salió medio de la vereda. ¿Vieron? Yo también tengo mis condiciones. Y no hay nada malo. Bueno, la idea de todo este recorrido es hacia dónde vamos. La pregunta hacia dónde vamos es hacia una convivencia escolar posible. Cuando hablamos de convivencia escolar, erradicamos las palabras integración, erradicamos las palabras inclusión, y ya todos somos iguales. Para eso hay que capacitarse y actualizarse continuamente. En esto yo soy un poco top, si se quiere, digamos, modelo nuevo que aparece y que leo y que me parece que tiene sentido y una fundamentación válida. Procuro buscar la certificación, al menos las que vienen acá a la Argentina, hay otros que son más obsesivos, metódicos y constantes, que van determinando los pasos a seguir en otros países, y eso me parece un recorrido piola. Tampoco es que uno tiene que tener todas las formaciones del mundo para poder ser buen profesional. En principio, las características de un profesional para ser buen profesional tienen que ver con otra cuestión y no solamente con la formación teórica. Pero si no sabemos todavía la causa del autismo, justamente tenemos que estudiar más acerca del autismo. Mientras tanto, quienes esperan, acuérdense de la lista de espera y del reloj, se angustian, quedan excluidos. Ahí aparece Mati Cursi de vuelta. Educación inclusiva real es lo que queremos, más allá de que el nombre no me termine de copar mucho. Muchos no vamos a mirar para otro lado cuando veamos que se vulneran derechos.
Muchas gracias.